Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Felicitan Raúl Castro y Díaz-Canel a Tolan por Día Nacional de Vietnam. Conmemoran 65 años de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam. Cuba rinde homenaje póstumo al historiador Eduardo Torres Cuevas. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Comenzamos con la ampliación de nuestros titulares. El general de Ejército Raúl Castro y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, congratularon este 2 de septiembre al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lan, en ocasión del Día Nacional. En su mensaje a propósito del 80 aniversario de la proclamación de la independencia y la fundación de la República Democrática de Vietnam, actual República Socialista de Vietnam, el líder de la Revolución Cubana expresó las más cálidas felicitaciones al dirigente partidista y su heroico pueblo. El ejemplo del Vietnam invicto permanecerá por siempre en las páginas gloriosas de la historia, bajo la certera guía del entrañable presidente Ho Chi Minh y el Partido Comunista, y servirá de ejemplo para todos los luchadores antiimperialistas del mundo, escribió Raúl Castro Ruz. En este camino, señaló más adelante, las victorias de Vietnam nos llenan de júbilo y orgullo. El general de Ejército reiteró asimismo, y en el contexto de estas celebraciones, la firme voluntad de continuar fortaleciendo las entrañables y ejemplares relaciones de hermandad, cooperación y solidaridad que unen a nuestros dos países. Mientras, en su mensaje a To Lan, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó que los admirables logros de Vietnam en el último siglo de su historia milenaria, se inspiran en el ejemplo de liderazgo, altura ética e intelectual del inolvidable presidente Ho Chi Minh. A propósito, Cuba y Vietnam conmemoran el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones de Hanoi. El acontecimiento histórico ocurrió el 2 de diciembre en 1960. A la conmemoración asistieron el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el mandatario vietnamita, Luo Quon. Participaron también los integrantes de la delegación oficial cubana, funcionarios de la embajada de nuestro país en la hermana nación asiática, dirigentes del partido y el gobierno vietnamita y miembros de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba. Cientos de cubanos y vietnamitas se congregaron este lunes en la Sala Teatro Ópera Ho Kwon de Hanoi para conmemorar junto a los presidentes de Cuba y Vietnam el aniversario 65 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos pueblos, distantes geográficamente, pero unidos por el espíritu liberador y antiimperialista de sus hijos. Nos honra profundamente ser el primer país de América Latina que estableció relaciones diplomáticas con Vietnam el 2 de diciembre de 1960, el primero en el mundo en fundar un comité de solidaridad con Vietnam del Sur y el primero en abrir sus aulas a jóvenes vietnamitas en el año 1961. Entre Vietnam y Cuba se ha forjado una relación tan excepcional que ha superado las pruebas del tiempo y se ha convertido en referencia obligada de amistad y cooperación, particularmente en tiempos de enormes desafíos para la paz. Por su parte, el presidente vietnamita Luo Quon manifestó sentirse honrado por participar en la conmemoración por los 65 años de relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam. El partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre aprecia la solidaridad y el apoyo de Cuba a Vietnam en la lucha por la liberación del país y la reunificación nacional en el pasado, así como en la causa de construir y defender la patria socialista de Vietnam en la actualidad. La solidaridad con Cuba viene del corazón y de la mente de todos los vietnamitas. Luo Quon se refirió a la cooperación mutua a lo largo de estas 6 décadas y media, a la vez que se refirió a todo cuanto se hace en estos tiempos por impulsar proyectos conjuntos en sectores como el comercio, la biotecnología y la agricultura.
los campos dorados de arroz en las provincias de Pinario y Matanzas en Cuba, hoy no solo son un testimonio de los frutos del nuevo modelo de cooperación entre nuestros dos países, sino también son los campos de tierra de la amistad que estrecha aún más los sentimientos entre ambos pueblos. En el contexto de la conmemoración, ambos mandatarios visitaron una exposición fotográfica que recoge la larga e intensa historia de las relaciones. Entre los participantes, quienes desde la Cruz Roja vietnamita han promovido la más reciente campaña para recaudar un donativo para el pueblo cubano por los 65 años de los vínculos bilaterales, el cual en su primera etapa asciende ya a 14,5 millones de dólares. El homenaje por los 65 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam concluyó con un programa especial protagonizado por artistas de la ópera Ho Kwon y del teatro militar vietnamita, que expresó desde el arte los más nobles sentimientos de este pueblo hacia Cuba, convirtiéndose la música a través de emblemáticas canciones cubanas y vietnamitas en la verdadera voz de la solidaridad. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa de nuestro país. Ahora quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Iniciamos este recorrido desde la red de redes por Prensa Latina. Conocemos en titular: Malasia aboga por fortalecer lazos con Cuba. Vamos a ampliar esta información. El embajador de Malasia en Cuba, Muhammad Razi Jamaluddin, abogó por fortalecer la cooperación bilateral y resaltó los lazos de amistad y cooperación mutua. Durante la celebración por el Día Nacional de Malasia en esta capital, el diplomático recordó que desde 1975 los dos países mantienen nexos cálidos y principios basados en el respeto mutuo, la solidaridad y las aspiraciones compartidas. Resaltó la colaboración a nivel multilateral, en particular en materia de justicia social y desarrollo, y el llamado a poner fin a las sanciones unilaterales. El embajador malayo reiteró el firme apoyo de su país a Cuba en Naciones Unidas y otros organismos internacionales frente a las sanciones unilaterales impuestas a la isla, a la vez que exhortó sacar al país caribeño de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Vamos a continuar en nuestro recorrido desde la red de redes. Lo hacemos ahora con Cuba. Sí, conocemos en titular: Cuba rechaza en Ginebra despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Cuba rechazó de manera enérgica en la Conferencia de Desarme de Ginebra el despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el Mar Caribe y lo calificó de un acto peligroso que amenaza la paz regional. Al intervenir en la plenaria del foro, el embajador de la isla ante la ONU Ginebra, Rodolfo Benítez, consideró la movilización de buques de guerra y otras armas una peligrosa y agresiva demostración de fuerza, la cual atenta contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de América Latina y el Caribe. En ese sentido, denunció la postura de Washington como un paso que ignora el compromiso de los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con la coexistencia pacífica, refrendado en el año 2014 en La Habana, donde declararon a la región una zona de paz. El diplomático también condenó las acusaciones de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esgrimidas por la Casa Blanca y el Departamento de Estado para justificar este despliegue. Continuamos el recorrido. Vamos hasta Cuba Debate para conocer otras informaciones. Se estrenarán Cuba y Vietnam documental Semillas de Felicidad. Con motivo del aniversario 80 del Día Nacional de la República Socialista de Vietnam, el Canal Caribe, Canal Cubano de Noticias y Vietnam TV 1 estrena la producción audiovisual Semillas de Felicidad, que recoge historias de vida de vietnamitas y cubanos que se han hermanado en los Palacios Pinar del Río en la siembra del arroz.
El largometraje de Vietnam TV 1, Semillas de Felicidad, de 1 hora de duración, se transmite simultáneamente en estos momentos y en ambos países en conmemoración de la fecha patria vietnamita, cuyo estreno se efectúa en la mañana de hoy en Cuba y a las 8:10 de la noche, hora de Vietnam, a través de Vietnam TV 1. Semillas de Felicidad recrea el trabajo en Cuba de un grupo de agricultores vietnamitas quienes aportan en los palacios sus experiencias en la siembra de variedades especiales de arroz, incluido la semilla CT16. Con esta información ya ponemos punto final a este recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Ya volvemos con otras noticias. La obra de Eduardo Torres Cueva es un pilar del pensamiento científico y pedagógico producido en la Revolución. Las presentes y futuras generaciones encontrarán en ella un inagotable caudal de conocimientos y patriotismo. Así quedó plasmado en el homenaje póstumo realizado en el Centro Interdisciplinario Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz, donde hicieron presencia las máximas autoridades del Comité Central del Partido, el gobierno, instituciones culturales, organizaciones de masas y políticas, personalidades de la intelectualidad, familiares y el pueblo de la República de Cuba. En la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz, en la capital, las máximas autoridades del partido y gobierno cubano junto al pueblo rindieron homenaje al profesor titular, miliciano, alfabetizador, director de la Oficina de Programas Martianos, intelectual, presidente de la Sociedad Cultural José Martí, Eduardo Torres Cueva. A un compañero muy querido, a un hermano entrañable, a un gran historiador, a un patriota, a un hombre comprometido, honesto, a un estudioso muy profundo de Martí, de Maceo, de Félix Varela y de todos los fundadores de la patria. A uno de esos intelectuales que han estado protagonizando con pasión y lucidez la vida del país en tiempos de revolución. Y estoy seguro también de que hemos venido a hacer un compromiso con Eduardo Torres Cueva. El fallecimiento del doctor significa una pérdida importante por ser un infatigable y riguroso historiador, patriota, con una cultura vasta y brillante oratoria. Constituye hoy un símbolo de la intelectualidad cubana. Y yo creo que no es solo para la universidad, sino también para toda Cuba. Es una persona admirada por su verbo, por su coherencia, por su magistral estudio sobre la nación cubana, y al mismo tiempo por la manera en que transmitía sus conocimientos fundamentalmente a las nuevas generaciones. Para nosotros la partida del doctor Torres Cuevas es una pérdida muy grande, pero también tendremos siempre el orgullo de que hemos convivido con él una época de su vida que nos legó muchísimas enseñanzas, y una de ellas fue el patriotismo. Eduardo Torres Cuevas es autor, coautor, coordinador de más de 60 libros y decenas de artículos. Nació en La Habana, quien fuera también director de la Biblioteca Nacional, dejando un rico legado en cada institución donde estuvo o puso sus pensamientos. Es que hablar de Eduardo es hablar de eso, de patriota, de un patriota cabal, preocupado y ocupado por los destinos de Cuba y de los cubanos. Sufrió por cada error encontrado, sufrió por cada desliz, por cada error que cometíamos en el dificilísimo trabajo de crear la memoria de nuestro país, que es a lo que nos dedicamos bajo su liderazgo. Los méritos de su extraordinaria labor de investigación científica lo llevaron a ser miembro de la Comisión Nacional de Grados Científicos de la República de Cuba, del Consejo Científico del Instituto de Historia de Cuba y de la Comisión Nacional de la Carrera de Historia. Los adultos mayores tienen una historia y él siempre me aconsejó que me apoyara en ellos porque son los que saben de la historia. Y como
Él era una luz para la historia. Combinamos esas dos maravillosas ideas, tanto de ellos como de Torres Cueva, para también honrar a Cuba. Sus cenizas fueron custodiadas en guardia de honor en esta institución de altos estudios de nuestro país. Miembro de honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. Cueva es uno de los hombres inolvidables en la sociedad cubana. Vilma Vilena Hernández, Cubavisión Internacional. Y con esta información llegamos al final de Noticias.cu. No se vaya de la sintonía, ya Ernesto Arturo Santana se encuentra listo para ofrecerles Zona Deportiva desde Cubavisión Internacional. Hola, ¿qué tal? El saludo desde La Habana, Cuba. Si usted quiere conocer acerca de la realidad del deporte cubano, permanezca en Zona Deportiva. Soy Ernesto Arturo Santana y ya les doy la bienvenida. Las Tunas ante Pinar del Río en la apertura oficial hoy de la Serie Nacional de Béisbol. Triplistas Leyanis Pérez y Lian Mispovea encabeza equipo Cuba rumbo a Campeonato del Mundo de Tokio. A Campeonato Mundial equipo Cuba de voleibol masculino. Y este martes comienzan las acciones competitivas en la Serie Nacional de Béisbol 64, que contará con un calendario de 75 juegos en la etapa clasificatoria. Tenemos más detalles sobre la inauguración del evento en el siguiente trabajo del colega Aurelio Prieto Alemán. Los dos planteles que discutieron la corona en la pasada contienda, Pinar del Río y Las Tunas, animarán la apertura oficial en el Estadio Julio Antonio Mella desde las 2 de la tarde con transmisión en vivo de Tele Rebelde. El resto de los duelos corren a cargo de Mayabeque Artemisa en el 26 de julio, Industriales recibirá Cienfuegos, Matanzas a Ciego de Ávila, Santi Espíritus a Villa Clara, Camagüey a Guantánamo, Holguín a Granma y Santiago de Cuba a la isla. Las nóminas serán de 40 jugadores, no hay reserva, solo podrán participar 27 en cada juego. Los cambios solo se harán si un equipo queda con menos de 32 hombres que salgan a contratos por la Federación Cubana o a representar selecciones nacionales. Las subseries serán de 5 juegos, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Aprovecho la ocasión para que mañana, antes de la voz de A Jugar, sugerirle a la Federación Cubana de Béisbol que se dedique en la presente contienda 2025-2026 a 2 glorias de nuestro pasatiempo nacional y a un estadio. A las leyendas Pedro Chávez y Braudilio Vinén y al mítico latinoamericano. Chávez, 89 años, y Vinén, 78, merecen arroparlos con el mismo amor que nos entregaron y que no caigan en el olvido. Estamos a tiempo de darle en vida el apoyo espiritual y material que necesiten. En cuanto al latino, en el 2026 cumplirá 80 años. Vale la pena oxigenarlo para devolverle la alegría que siempre nos regaló y conservar viva su legendaria historia. Sugerencia que pudiera mantenerse en cada inicio de campaña para que los grandes sean recordados como grandes y no como reliquias. Avanzamos con más. El equipo de 17 integrantes que representará a Cuba en el cercano Campeonato Mundial de Atletismo, con escenario en Tokio desde el próximo día 13 de septiembre, fue dado a conocer por las autoridades de este deporte en el país. Las triplistas Leyanis Pérez y Lian Mispovea, campeona y subtitular este año en la justa del orbe bajo techo y en la reciente final de la Liga del Diamante, encabezan el grupo cuya integración se basó en 3 criterios de selección. En primer lugar, por el cumplimiento de marcas mínimas, en segundo, por ubicación en el ranking y en algunos casos por invitación, una vez completadas las plazas otorgadas por World Athletics. En la nómina aparecen los también triplistas Lázaro Martínez, Andy Echeverría y Cristian Nápoles, este último, uno de los que fue invitado, junto a la fondista Nislady Ochoa, que competirá en los 5.000 metros. El resto del equipo lo integran la 400ista Roxana Gómez, la ballista corta Gracie Roble,
El saltador de longitud Jorge Odelín, la ochocentista Daily Cooper y los discóbolos Mario Díaz y Linda Morales y Melanie Mateus, los balistas Yanelis Delis y Juan Carlos Vázquez, la saltadora de altura Daisy Brixon y el martillista Ronald Mencía. Vamos con otros temas. El movimiento deportivo cubano rindió homenaje al entrenador húngaro Károly Laki, quien fue el promotor de los principales resultados del polo acuático de la isla a nivel internacional y cuando se cumple 25 años de su desaparición física. El colega Víctor Vitaliano Báez recogió declaraciones. Bueno, quisiera que nos comentara sobre esta importancia que le da la visita a La Habana y la tasa que se acaba de velar. Sí, para nosotros es un acto muy importante, porque como hemos escuchado durante las intervenciones de las personas distinguidas, entre Hungría y Cuba, las relaciones en tema de deporte no empezaron ahora. Eso tiene su propia historia. Nosotros teníamos aquí muchos entrenadores, como Károly Laki también, pero en fútbol, Tibor Ivanic, Zoltán Friedmanski, o en canotaje, Laurent Endrieffi, y podía también añadir más a esa lista. En los años 60 y 70, después de la Unión Soviética y Bulgaria, Hungría fue el tercer país que mandaba más entrenadores, jugadores aquí. Pero también nosotros hemos aprendido mucho de Cuba. Entonces, hoy es un acto, claro, con la prioridad para dar un homenaje a Károly Laki y su trabajo. Y la verdad es que hemos escuchado, para mí, palabras tan emocionantes que de verdad eso justificó y confirmó que esa tarja está en su mejor lugar que se puede imaginar dentro de Cuba. La selección masculina cubana de voleibol viajó hacia China, donde cumplirá la última parte de su preparación camino al Campeonato Mundial, que se va a celebrar en Filipinas a partir del próximo día 12. El equipo que hizo el viaje es el mismo, que participó en la etapa final de la Liga de Naciones y va con la expectativa de pasar a la fase de grupos y buscar la mejor actuación posible. En el gigante asiático cumplirán un periodo de aclimatización al cambio de hora en condiciones de entrenamiento idóneas y existe la posibilidad de que celebren algunos partidos amistosos. Mientras tanto, el segundo equipo que nos representó en la Copa Panamericana se despidió del certamen con un séptimo lugar que no satisfizo por la inconsistencia en el rendimiento de la mayoría de los jugadores. El balance de victorias y derrotas fue negativo y entre las mayores carencias mostradas por el plantel estuvo la gran cantidad de errores propios cometidos. En las estadísticas colectivas, los nuestros no estuvieron entre los 3 primeros en ninguno de los apartados de juego y estuvieron entre los coleros en la defensa. Individualmente fueron pocos los que estuvieron entre los 10 primeros por departamento, hay que decirlo, entre ellos Endriel Pedroso. El atacador, receptor y capitán Víctor Andreu encabezó los anotadores con 13 puntos, seguido por Yusniel González Martí, quien marcó 12. El opuesto, Alejandro Miguel González, fue sustituido por Carlos Charles, quien hoy volvió a desempeñarse como titular en esa posición. Vamos con otros temas y regresamos al béisbol, amigos. Los Elefantes de Cienfuegos arrancan por primera vez una temporada enfrentando a Industriales, los Leones de la capital. En el Estadio Latinoamericano se efectuará este partido a partir de las 12 de la tarde. El enfrentamiento histórico entre Elefantes y Leones favorece a los de la capital con 178 victorias por 90 de los cienfuegueros. Al tema nos acerca el periodista Primitivo González. Después de 3 temporadas donde los Elefantes de Cienfuegos sostienen una fuerte disputa con Guantánamo por el último lugar, en la serie a comenzar, el nuevo manager de los Paquidermos cuenta en su nómina con una mezcla de atletas con experiencias y noveles, con la misión de cambiar la imagen de la novena sureña de las 3 últimas temporadas, con la premisa de que en esta ocasión por primera vez comienzan una temporada enfrentando a los azules en el Coloso del Cerro, con una estructura donde los primeros 5 desafíos son en calidad de visitantes, para continuar en la carretera y efectuar igual cantidad de partidos con Artemisa, y después de esos 10 encuentros regresar a su cuartel general para vérselas con Santi Espíritu. Sin duda que después de ese comienzo fuera de casa se podrá tener una idea de qué nos deparan los Elefantes en la Serie 64, de cómo el cuerpo de dirección de los Paquidermos tienen previsto manejar el picheo ante los azules y la alineación regular, comenta el manager
de los paquidermos. Islay el primer día y el segundo día Alex Pérez. Independencia el tercer día, bueno, ya Independencia son los primeros juegos, bueno, ya haremos la rotación para el tercer y cuarto día. En este caso tenemos la primera parte, está Eri Acevedo, Luis Vicente Mateo, Heribela Robarruena, Iván Darcé, Feli Rodríguez, Jogarán Zúñiga, Richard López. Históricamente los elefantes de Cienfuegos en la mayoría de las temporadas tienen más victorias como anfitriones que como visitantes. Esperemos que en esta serie sea la excepción y puedan sacar provecho en los enfrentamientos con Industriales y Artemisa. Comienza la pelota, amigos, y nosotros ponemos punto final a esta emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Gracias, muchas gracias por su sintonía.